mañana quiero compartirles este mensaje. El tema es: desearlo no es suficiente. Desear algo no es suficiente. Una buena intención no es suficiente. Vamos a la palabra de Dios en Juan 21. Juan 21. Dice la palabra de Dios. Leamos todo el capítulo 21. Libro de Juan 21. Cuando lo tienen me dicen amén. Juan. Dice la palabra de Dios: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberia, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis entonces. Y hallaréis. Le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó a la mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevería a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que él era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. Voy a orar. Dios Padre, gracias te doy, Señor. Gracias te doy porque estamos un bonito grupo hoy en esta mañana, Señor. Habla nuestros corazones, Dios. Háblanos, Padre. Queremos salir diferentes de este lugar, Dios. Espíritu de Dios, habla, Señor, y transforma. Solo tú, Señor. Tú eres el único que puede cambiarnos, Señor. Pon este querer como este hacer en nosotros, Dios. Te lo pedimos, que nuestros ojos sean abiertos, nuestros ojos espirituales sean abiertos, Dios, para poder entender, escuchar, ver y a obedecer lo que tú nos estás mandando, Señor. Gracias, toda la gloria es tuya, Señor. Toda la gloria es tuya, Señor Jesús. Amén y amén. Jesús le pregunta a Pedro que si le amaba. Pedro, ¿me amas? Le dice Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Se lo pregunta 3 veces. 2 veces le dice: Pedro, ¿tú me amas? Con un amor ágape. Un amor ágape es un amor incondicional. Un amor al cual usted da de su amor. Usted da sin esperar recibir. Yo por veces le digo, ese amor ágape es aquel amor que da sin esperar a cambio. No es el amor aquel que le dice: porque usted me rascó la espalda, yo también le voy a rascar su espalda. Ese es un amor condicional. Entonces Jesús le está diciendo: Pedro, ¿tú me amas?
¿tú me amas?, le dice, ágape. Y Pedro le responde, cuando usted ve cuando la palabra utilizada amor, Jesús, yo te amo con un amor fileo, un amor emotivo, un amor emocional, un amor que muchas veces lo tenemos nosotros al salir de la iglesia, al decir, Dios, yo te amo, voy a hacer esto por ti durante toda la semana. Las buenas intenciones no son suficientes. El desear orar y no orar no es suficiente. El desear leer la palabra de Dios y no leerla no es suficiente. No sé cuántos de nosotros tenemos cosas, actividades que las hemos dejado solo con el deseo. Quiero hacer esto, quiero cumplir esta meta, quiero estudiar, quiero sacar esto, quiero sacar mi profesión, quiero. Y no lo hemos hecho. Dios nos manda ahora en esta mañana, te lo hace a ti y a mí esta pregunta, hijo, ¿tú me amas a mí? Porque dice, durante la semana pareciera que no me has amado. Tal vez muchos de nosotros tuvimos la intención de ir a orar al grupo de oración, pero no fuimos. Razones no faltan por decir, yo no pude ir, ya sea porque no hay transporte, porque no hay aquí, porque hay otro compromiso. Dios te dice hoy a ti y a mí, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas tanto para dar tu vida por mí? ¿Me amas tanto como para decir, sí, yo me voy a negar a mí mismo y voy a ir a la reunión de mujeres, a la reunión de jóvenes, a la reunión de hombres, a orar, a venir los domingos? Hoy usted, ¿qué está diciendo, hermanos? Con su presencia acá, usted le está diciendo a Dios, Dios, usted es importante para mí. Hoy es el primer día de la semana, mi primer tiempo, y yo quiero entregarle mi primer tiempo, porque lo amo, porque Él es importante. Por eso estamos usted y yo acá, para darle la gloria a Dios. Y Dios dice, en cambio, ¿sabe, hijo? Porque usted me entregó lo mejor de usted, el primer día, el primer tiempo, yo le voy a bendecir el resto de la semana. Ahora, muchas personas de las que no están acá tuvieron el deseo de venir hoy. ¿Será suficiente solo el desearlo? ¿Será suficiente el simple y sencillamente para graduarse, desear graduarse? No se gradúa si no estudia. No saca su profesión si no estudia. Y la vida cristiana, dice Dios, que no es suficiente que usted tenga una buena intención de amarlo. Hay más que esto. Y por eso le pregunta, yo quiero que usted al salir de este lugar durante la semana, en su mente diga, como que Jesús le está haciendo la pregunta, ¿me ama? Hijo, ¿me ama de verdad a mí? Dice Jesús. Porque se va a presentar el momento, la situación en que tendrá que escoger entre Jesús y algo más. Jesús siempre lo va a poner en una situación así, entre algo más y Jesús, entre la religión y Jesús. A Nicodemo, este hombre religioso, fariseo de los fariseos, conocedor de la palabra, un gran hombre que conocía las cosas de Dios, le pregunta, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Tienes que escoger entre tu religión o Dios. Tienes que escoger en los momentos de oración entre satisfacer tu carne y quedarte en tu casa o ir a orar. De eso se trata la vida cristiana. De opciones, de escoger. Hay una opción entre hacer o no, obedecer o no, seguir o no. Es cuestión de prioridades. Dígame si la vida cristiana no es cuestión de prioridades. La gente dice, no tengo tiempo. Tiempo hay. Lo que no hay es voluntad de poner en primer lugar a Dios. No hay dinero, dice. Dinero hay. Lo que pasa es que hay prioridades en tu vida. Usted dice, bueno, prefiero tener un apartamento y vivir bajo un techo, entonces su dinero lo invierte allí. No lo va a invertir en un carro porque dice primero mi casa. Pero invierte sus cosas. Hay prioridades en la vida. Su tiempo es prioridades. Y si nos ponemos a contar cuánto tiempo usamos a la semana para las cosas de Dios, no es mucho. 2-3 horitas del domingo, póngale una horita de oración, una hora de discipulado a la semana, máximo 5 a 6 horas que usted le puede invertir a la iglesia, a Dios, a la obra de Dios. Usted se da cuenta que no es mucho.
No es mucho. Excusas van a haber muchísimas y Dios siempre le va a hacer esta pregunta. Retenga, por favor, cuando usted este próximo miércoles, este próximo momento que usted esté en el momento de escoger entre orar o no, como que Jesús le esté haciendo la pregunta: hijo, ¿me amas? Déjenme acordarle, por favor, que en este momento Pedro, cuando Jesús le está haciendo la pregunta: Pedro, ¿me amas? ¿Sabe lo que acababa de pasar Pedro? ¿Sabe lo que acababa de vivir Pedro en este momento? Jesús ya había muerto. Jesús había muerto, había resucitado. Y vea usted que se les aparece a ellos y ellos no lo habían reconocido. Hay mucha riqueza en la palabra de Dios. Jesús se les apareció a ellos. Ellos se habían vuelto a hacer ¿el qué? Trabajar, a pescar. Eran pescadores. Cuando estaban con Jesús eran pescadores. Jesús los llamó de pescar. Jesús murió, se fue. ¿Qué hicieron ellos? Lo que mejor sabían hacer, se fueron a pescar. Si Jesús no hubiera resucitado, hermano, estos hombres no hubieran dado su vida por Jesús. Una gran prueba por la cual Jesús es real. Y se les aparece Jesús. No era la primera vez que Jesús juega al escondedero. No sé cómo llamamos allá este juego cuando jugábamos niños, que él se escondía y que no lo veía o no lo buscaba. Dios tiene ese carácter. Usted lo puede ver. Jesús no es un hombre serio, bravo, enojado, que está listo a pegarle cuando usted actúa mal. Dígame si no es de alguien que está con buen humor, que se les acerca y les empieza a hacer una broma así. Échenme por ahí la red, como que hubiera sido y no era la primera vez que les decía eso. Solo para que empiece a ver a Dios. Muchas veces se le ha presentado. Usted no lo ha visto que ha sido Dios el que se le ha acercado a usted. A través de un hermano. Yo puedo ser las manos que Dios utiliza para bendecirlo a usted. Usted puede ser la boca que Dios está utilizando para hablarle a alguien. No sé si me está entendiendo. Dios se mueve hoy en día. ¿Dónde? No en la Cruz Roja, no en ese organismo de ayuda. Dios se está moviendo en su iglesia, usted y yo. ¿Quiénes somos los únicos que podemos limitar a Dios? Usted y yo. Usted y yo somos los únicos que podemos limitarlo. El poder de Dios que se está moviendo en su iglesia. Entonces viene Pedro. Acababa de negar a Jesús hace poco. Fíjense, vamos a Lucas 22 para ponerlo en contexto. No dejen Juan 21 porque al final regresamos. Lucas 22, 31. ¿Cuántos están conmigo hasta ahorita? Amén. Les pido unos cuantos minutos más de concentración. Fíjense, Pedro en cierta ocasión, Lucas 22, 31. En cierta ocasión, ¿sabía usted, Pedro, que Pedro era aquel Pedro fue el que se saltó de la barca y se fue caminando cuando vio a Jesús? Pedro fue aquel que cuando llegaron a molestar a Jesús, los soldados a traerlo, sacó su espada y le cortó la oreja a uno de ellos. Pedro era un carácter fuerte, ¿verdad? O sea, él tenía un carácter así, ¿verdad? Bien sanguíneo, bien fuerte. Pedro. En esta ocasión, Pedro, fíjese en Lucas 22, 31, dijo también el Señor a Simón: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmarás a tus hermanos. Él le dijo: Señor, oiga Pedro, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Va a negarlo. Óigame, Pedro le está diciendo: yo, Jesús, yo te amo, y sabes, yo estoy dispuesto hasta la muerte por ti. Muchos de los que estamos acá le vamos a decir hoy al salir de acá: Jesús, yo esta semana estoy contigo todo, y no importa que me llamen mi trabajo, no importa que me dé sueño, no importa lo que pase, yo voy a estar orando. Póngale cuidado, por favor, porque vean los ejemplos de los discípulos. Más adelante, eso es lo que Pedro dijo. Más adelante, en el 54, usted puede leerlo en su casa, pero en el versículo 54, ya habían aprendido a Jesús, lo habían tomado, y prendiéndolo le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, a Jesús. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido un fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verlo, una muchachita, al verlo sentado al fuego, se dirigió en él y le dijo: también estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo, otro dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también
estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Mire, Pedro dijo: Dios, yo te amo hasta la muerte. Y falló, lo negó. Entonces, después de toda esta situación que lo había negado a su maestro, a Jesús, a Dios, lo había negado, Jesús es muerto, 3 días resucita y se les aparece. Se les aparece y le dice: Pedro, ¿sabes? Fallaste una vez, fallaste con tus fuerzas. Quiero que retenga esto, hermano. Fallaste con tus propias fuerzas. Pero dice: vendrá el día, le está dando una profecía, le dice: Pedro, ¿sabes? Vendrá el día en que tú no me negarás. Vendrá el día en que tú sí me amarás enfrente de toda la gente y darás tu vida por mí. ¿Por qué? Porque dice que Dios te está diciendo a Pedro: yo voy a hacer algo para hacer eso, porque tú solo con nuestras fuerzas, tú y yo con nuestras fuerzas, no hacemos nada. No sé cuántos de acá realizamos. Mire, Dios lo va a llevar a usted y a mí a situaciones en las cuales usted va a ser impotente. Frente a un cáncer, dígame cuántos de los que estamos acá nos sentiríamos fuertes con ganas de decir: yo sí puedo. Frente a una muerte trágica de un ser querido, frente a una financiera, una bancarrota, algo fuerte. ¿No le han pasado situaciones en las cuales usted se siente incapaz, impotente de hacerlo? Pero Dios dice: ¿sabes? Con tus fuerzas no lo vas a lograr. Con sus fuerzas jamás lo va a poder. Por eso es que Dios dijo en un cierto momento, en Romanos 5:5, se lo leo, porque este es importante. ¿El qué va a ser ese amor? El amor que va a poder hacerse un amor incondicional, un amor ágape. En Romanos 5:5 Dios dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Óigame, el Espíritu Santo, ese es el amor ágape. Cuando usted solo puede amar a Dios a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, mire, si pudiéramos ver, porque mucha gente al llegar a este punto, y no es este el mensaje, pero siento mencionarlo, al llegar a este momento mucha gente duda que tiene el Espíritu Santo. Duda. Ahora, yo le pregunto: ¿qué hizo usted para nacer? Para nacer físicamente de su madre. Nada, usted nació. Usted tuvo que nacer porque nació. ¿Qué hizo usted para ser salvo? ¿Qué hizo para ser salvo? Nada, usted aceptó a Cristo Jesús y usted es salvo. ¿Qué hizo usted para tener al Espíritu Santo de Dios? No me diga que porque rezó, o porque oró más que otra persona, o porque hizo algo más que otra persona. Es por un mérito que usted tiene el Espíritu Santo. Alguien va a clamar: jamás. Es un don de Dios, es una promesa de Dios. Él dice: usted me entrega su vida, usted me reconoce como Señor, dice Jesús, y entonces yo derramaré el ayudador. Yo le prometo, dice en muchas partes de la Biblia, en Hechos 2, dice: arrepiéntanse. Cuando Pedro dio su primer discurso, la gente empezó a preocuparse y le dijeron en Hechos 2:40 y algo, dice, y se comenzaron a decir: ¿y qué hacemos? Y les dijo Pedro: arrepiéntete y bautízate, y entonces tendrás perdón de tu pecado y recibiréis al Espíritu Santo. Es un don. Ahora, ¿qué sucede? El Espíritu Santo está allí. El problema es que tenemos que caminar en el camino de obediencia. Hay muchas cosas en la vida que no las queremos hacer. Ya está en la cama, está por acostarse, se imagina, y que usted sabe que tiene que lavarse los dientes. Pero usted dice: eso no lo quiero ir a lavarme los dientes. Pero usted va y se levanta y va y se lava los dientes porque es por su bien. No porque lo sienta o porque él tenga muchas ganas de levantarse y hacer eso, sino es porque es por su bien. Es una obediencia, disciplina, lo hace. Usted le dice a un joven: óigame, todos los adultos lo sabemos, los que ya hemos pasado por eso, le dice: estudie, prepárese, saque su diploma. Y le va a decir: ¿para qué? Si yo puedo trabajar en el McDonald's, me pagan el mínimo $10, gano $1,500 al mes y estoy bien. No, hijo, no es así la vida. Prepárese, saque su diploma, estudie, saque una profesión, porque usted sabe. Ahora él decide: o lo obedece o no lo obedece, busca de Dios o no. Nuestra vida es igual. Dios nos está diciendo: mire, usted puede caminar en el camino de Dios,
o puede andar en el camino equivocado. Muchas personas entraron en la puerta angosta porque alguien les dijo, pase al frente y repita esta oración. Así es como funciona, hermano. Sabe que esa manera de hacerlo no está ni en la Biblia. Yo no digo que es mala o que es buena, pero obligar a alguien que repita una oración sin saber lo que está haciendo. Entró por una puerta angosta y anda en un camino tan ancho que ya no puede ser más ancho. Anda por donde quiera. Hay personas que están en adulterio y piensan que son salvas. Usted se puede imaginar qué problema ha creado doctrinas falsas que le dicen, ya dijo esa oración, usted ya puede andar como quiera. Falso, falso, falso. Entonces Dios dice claramente, Dios te hace la pregunta hoy a ti y a mí, ¿me amas, hijo? ¿Me amas tanto como por dar tu vida por mí? ¿Me amas? Y eso solo se puede demostrar con hechos. Cuando usted ve una pareja que el esposo ama a su esposa, ¿cómo lo demuestra? ¿Solo con el deseo de decir que yo te amo? No, lo demuestra con hechos. Nuestro amor lo demostramos con hechos, ya sea haciendo una comidita para alguien, para una esposa. Cuando usted quiere agradar a alguien, le hace una comidita a alguien y eso es lo que usted le está diciendo, te amo. Porque usted tiene que demostrar el deseo que tiene, los sentimientos de amor a través de nuestra vida y nuestros hechos. Nuestra vida cristiana tiene que ser así. Amamos a Dios y de lunes a sábado tenemos que amar a Dios. Escoger, y usted siempre estará entre escoger uno o el otro. Mire, el apóstol Pablo nos sabía bien claramente este aspecto, que Dios es más glorificado cuando usted llega en un punto en la vida en que usted dice, yo no puedo. Fíjese cómo fue Dios. No sé, va a vivir situaciones que ya las está viviendo o que no las ha vivido. Yo le puedo garantizar que va a tener situaciones en su vida de mucha dificultad. Porque así es como Dios llama a muchas personas. Así es como Dios nos hace ver que andamos por el camino tan equivocado que tenemos que regresarnos y volvernos a Él. Y Pablo nos decía en 2 de Corintios, se los voy a leer, en 2 de Corintios, Pablo, póngale oídos espirituales a esta parte donde Pablo nos está hablando, el Espíritu Santo hablando de nuestra vida. En 2 de Corintios 12:7 dice Pablo, se lo leo en una nueva versión internacional, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. 3 veces le rogué al Señor que me lo quitara, pero Él me dijo, bástate de mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Situaciones en nuestra vida en las cuales somos impotentes, incapaces, no podemos cambiar nada. Dios se glorifica en esas situaciones. Él lo ha hecho durante toda la historia de la Biblia. Usted puede pensar en todas las historias de la Biblia. Por ejemplo, el cruce del Mar Rojo, el pueblo de Israel saliendo de Egipto, y venía el ejército de Faraón y frente al mar ellos. ¿Qué podía hacer el ejército? Nada, no podían cruzar el Mar Rojo, no podían pelearse con el ejército tampoco, hubieran muerto. Y Dios los libró. Dios abrió el mar Rojo milagrosamente para que pasaran. Y después de eso, ¿cree usted que alguno de ellos dijo, ustedes vieron cómo fui de fuerte yo? ¿Cómo fue que vencí al ejército? ¿O cómo fue que abrí el agua? Nadie podía decir eso. Todo lo que el hombre puede hacer es decirle, gloria a Dios, Él nos salvó. En los muros de Jericó, la primera batalla del ejército de Israel, llegaron a ganar la primera victoria de ellos. Era imposible ganar esa ciudad, imposible. Ellos eran muy pocos para ganar eso. ¿Sabe cómo lo hicieron? Dice que rodearon el muro de Jericó, le dieron vueltas y le dieron vueltas. Y usted cuando se pone a ver eso, ¿y eso qué es? Darle vueltas y gritar y tocar una trompeta y ¡puf!, los muros se derrumban. Gloria a Dios, porque cuando ellos ganaron, tuvieron la victoria, ni uno de ellos dijo, fue porque yo toqué esa nota tan alta, fue mi trompeta la que dio esa nota y cayeron los muros. Nadie dijo eso. Todo lo que ellos dijeron es, gloria a Dios. Entonces usted se da cuenta en su vida, situaciones que llegan a su vida, si yo soy capaz de resolver las situaciones, quiere decir que Dios no tiene gloria en nada.
Pero hay situaciones en tu vida que vamos a necesitar de Dios, y es allí donde Él se va a glorificar. Allí es por eso que Pablo nos decía: hey, yo tengo algo, dice un hijo, algo que me molesta. Y Pablo sufrió. ¿Sabe cuántas veces? Dice allí atrásito, en 2 de Corintios 11:24, lo que dice. 11:24 dice la palabra de Dios: de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en camino de muchas veces el peligro de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de ciudades, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, entre trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpea cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enfermo? Yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Pablo está diciendo: todo esto yo he vivido. Todo esto yo he vivido. Y ahora muchos de nosotros pensamos que Pablo nos dice, fíjese lo que dice, que vamos a entrar a la gloria, a donde Dios vamos a ir llegando con mucha tribulación llegaremos al cielo. Se me ha ido el versículo, pero es en Hechos, allá atrás. En Hechos dice la palabra de Dios que Pablo, que nos dice que con mucha Hechos 14:22, justo allí más adelante, miren lo que dice Pablo, Hechos 14:22. El Espíritu Santo hablando nuestras vidas a través de la palabra. Hechos 14:22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanezcáis en la fe. ¿Qué es la fe? ¿La fe en quién? Permanezca en la fe. ¿La fe en quién? En un hombre. Jamás. Nunca ponga su mirada en un hombre. Jamás ponga su mirada en un hombre. Porque todos los hombres, si yo me pongo a pretender a decir que soy mejor que usted, soy ahí donde Dios me va a humillar, verme, hacerme ver que no soy nadie. Por eso que ni una religión tiene que poner a nadie en un pedestal. Y ahora dice: permaneciendo en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Eso nadie le ha dicho a los discípulos cuando reciben a Cristo Jesús. Todo lo que le dicen es que tu negocio prosperará, todo lo que tú hagas va a avanzar y vas a ser muy bendecido, vas a tener mucha riqueza. Pero ¿saben qué? El ser cristiano, el llegar hasta el final, tiene un precio. Es tu vida. Es tu vida. Poca gente ha entendido eso. Piensan que hacer una oración y seguir adelante y acercarme a Dios cuando me plazca va a ser así que yo voy a llegar. Dios dice: no es eso. Dice: cuando tú vienes a mí, dice que tú tienes que negarte a ti mismo, dejar de ti existir. Ya no vives tú, sino que vive Cristo en ti. En cierta ocasión escuché a un pastor que le estaba dando un testimonio. Escucho una prédica o 2 prédicas al día. Entonces él estaba dando un ejemplo, que una señora se le acercó al pastor y le dijo: pastor, por favor, yo necesito que usted ore, que ore por mi autoestima, que ore por mí, mi autoestima está muy bajo, yo necesito que usted ore, ayude, haga algo por mi autoestima. Y el pastor se le queda viendo y le dice: ese es su problema, le dice. Es su problema. Que usted está pensando que porque es muy chiquita, que porque es muy grande, que por muy gordita, que por muy flaquita, que porque tiene pelo muy blanco, porque tiene pelo muy negro, porque le falta pelo, porque es muy morenita, porque es muy blanquita, le dice. Óigame, usted ya ha visto algún muerto en una tumba que se levante y diga: a mí no me gusta este pantalón que me pusieron, o que diga: no me encanta estos lentes que me pusieron, el reloj, ¿ya ha visto eso? Jamás. Por lo general, lo que ha vivido esa experiencia, que yo he vivido muy triste esa experiencia de ver en algún ataúd, usted ve y a la persona ya no le importa nada. Puede estar ahí como sea y no le importa nada. Tú y yo no tenemos que poner nuestra mirada en las cosas terrenales. Tenemos que aprender a poner nuestra mirada en las cosas eternas. Muchos de nosotros estamos perdiendo el tiempo diciendo de que: ay, porque no estoy bien, tengo que estar bien para servir a Dios. Y jamás Dios ha dicho eso. Jamás Dios nos ha dicho: óigame, realmente solo de una oración y es salvo y siga creciendo su vida como usted quiera. Es falso, es falso, es falso. Usted entra por la puerta estrecha, pero anda por el camino angosto. ¿Y cuál es ese camino angosto?
Es un camino de mucha bendición, dice, y de mucho gozo, y de mucho deleite, y en Dios, solo que en Dios. Dice de que es un camino de obediencia. De obediencia. Es tristemente decir esto, pero es cierto. Usted puede hacer todo lo que quiera, una oración de fe, pero si usted se aleja de Dios, usted no puede decir que es salvo. ¿Y salvo de qué? Si está en pecado, por decirle algo a alguien que esté en adulterio. Y dije, yo ya dije una oración y ya soy salva. Perdón, pero ¿salvo de qué? Si todo el que peca es esclavo del diablo, dice. Entonces, ¿cómo puede ser de Dios y puede ser del diablo? Hay un problema. Solo es para que nos acordemos, iglesia, que Dios nos está diciendo, no es suficiente con solo desearlo. En cierta ocasión, miren lo que dijo, les voy a leer este versículo que es muy importante. En Marcos 8:34. Marcos 8:34. Y de ahí no deje Juan 21, que regreso a eso. Marcos 8:34. ¿Cuántos están conmigo, iglesia? Amén. Iglesia, esto no es un mensaje de condenatorio, es un mensaje de ánimo y de que nosotros veamos a Dios y que digamos, gloria a Dios. Yo quiero llegar y estar con Dios cuando Él venga, como las alabanzas que cantamos para el cielo, vamos, Él vendrá un día. Usted sabe que usted pertenece al cielo, que pertenece al reino celestial de Dios. Usted sabe que usted ya es salvo, que puede, ahora muere y está con Cristo Jesús. Usted sabe que esta vida no lo es todo, iglesia. Muchas personas dicen, yo me acerco a Dios para que me dé dinero. Pues si un banco le puede dar más dinero que Dios. La verdad es eso. O que para que Dios me dé esto, me dé acá, o me dé un marido. Hay los sitios de encuentro que le puede dar un mejor marido. Dios dice que te ofrece la vida eterna. Te ofrece todo. Y esa es la verdad. Fíjese lo que dice en Marcos 8:34, la palabra de Dios nos dice. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, oiga, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Oiga, porque por este versículo, el 35, porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, del evangelio, la salvará. Todo el que quiere, oiga, no dice todo el que desee. Todo el que desee, todo el que desee salvar su vida, todo el que desee, póngale cuidado, todo el que quiera, no dice que está en las cosas del mundo. Todo el que quiere salvar su vida la perderá. O sea, todo el que desee las cosas del mundo, no es que las obtiene, porque poca gente puede obtener muchas cosas del mundo. Pero dice, todo si tu corazón desea más. Autos, casas, carros, no es malo tener una bonita casa, no es nada de malo, pero tu corazón desea más eso. Dice que si tú deseas eso, dice que ya la perdiste tu vida. Pero cuando se trata de Cristo Jesús, dice, y todo el que pierda, no todo el que desee perder su vida por Cristo Jesús la salvará. No dice no todo el que desee. ¿Cómo dice? Todo el que la pierda. Que la pierda. Uno es solamente si tú deseas las cosas del mundo, la perderás. Otro que dice, si tú la pierdes. ¿Y cómo perdemos nuestra vida por causa de Cristo Jesús? Es negándonos a nosotros mismos. Es tomando la decisión que usted tomó hoy en día de venir acá. Usted se negó en esta mañana por Cristo Jesús. No me diga que no. Bien hubiéramos podido quedarnos en nuestras camas. Bien nos hubiéramos podido quedar descansando. Bien nos hubiéramos podido ir al parque. Ahora, fíjense lo que sucedió en Juan 21 para ver esto. En Juan 21, regresando a la historia de Juan, cuando Dios le dice, Jesús le dice a Pedro, me fallaste, pero voy a darte el Espíritu Santo para que tú tengas la fuerza para volver y seguirme a mí. Y miren lo que le dice Pedro en el versículo 20. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la Santa Cena había recostado al lado de él. Este es Juan. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que ha de entregarte? Cuando Pedro le vio, dijo, porque Jesús le dijo a Pedro, tú vas a morir, vas a ser martirizado, vas a morir, vas a entregar tu vida, vas a lograrlo, vas a glorificarme. Y le está dando una gran profecía a Pedro. Entonces Pedro al ver eso le dice, Jesús, pero ¿y qué hay de Juan? Le dice. Y Pedro vio y dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Yo voy a bautizar esto, pero ¿y este?
Muchas personas en el cristianismo tienen su vista puesta en los demás. ¿Qué hay de ese hermano? Él no va a oración, y la otra tampoco va a oración, y el otro no va a oración, y yo no voy a oración, así que yo estoy bien. No es así. Si él están sin ir a oración, sin leer la palabra de Dios, y yo no la leo, yo estoy bien. Ese es mucho problema en muchas religiones, hermano, que no leen la Biblia, no oran. Entonces todo el mundo no lee la Biblia, todo el mundo no lo ora. Entonces usted se dice, pues yo me comparo a ellos y no estoy mal. Hay una gran diferencia entre 1 kilómetro y 1 centímetro, muy grande. Muchas personas piensan, se ponen su mirada en hombres, mujeres, y otros dicen, porque esta hace esto, pues, entonces esto es lo que yo tengo que hacer. Nos equivocamos. ¿Quién tiene que ser nuestro ejemplo, iglesia? Jesús, nadie más, no el pastor. Somos líderes y somos ejemplos así para seguir, pero es Jesús. Jesús es nuestro estandarte, nuestra mirada, la humildad de Jesús, la obediencia de Jesús, la disciplina de Jesús de orar, la manera que Él lo hacía. Y nunca se compare a otra persona. Yo no puedo comparar mi ministerio de la iglesia con otra iglesia. Yo no sé, Dios tiene un trato. Uno como pastor se entristece cuando ve poca gente, pero al mismo tiempo le digo, Dios, ¿es tu obra? ¿Es tu iglesia? Ya, Jesús tenía 12, uno le salió malo, quedó con 11, pues creo que habemos más de 12 aquí. No, es por dar, pero lo que quiero decirle es que muchas veces nos entristecemos los pastores, sobre todo. ¿Por qué? Porque por veces el orgullo también de pastor piensa de que entre más es que ese es éxito. Y realmente una tan sola persona que se convierta y que se ponga las ganas cambia todo, gatito. Amén. Fueron 12 que cambiaron todo el mundo, o sea, con evangelizando y todo. Usted que comience a hablar. No quiere decir que nos vamos a quedar así, quiere decir de que vamos a poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Nosotros vamos a hacer las cosas que sean necesarias que hacer y dejarle a Dios lo que Él haga. Jesús nos dice en esta mañana, oiga, por favor, oiga sus oídos espirituales. No es suficiente con solo desear amar a Dios. No es suficiente con solo desear leer la palabra de Dios si no la lee. No sirvió de nada si solo tuvo la intención de leerla. ¿Y cuántos de los que salimos de acá tenemos unos grandes deseos de leer la Biblia? Pero llegará mañana en la mañana, y allí es donde usted tiene que verdaderamente agarrar y en obediencia leerla. Tiene que hacerlo, iglesia. Porque no será suficiente aquel día cuando Jesús se presente y decirle, Jesús, yo tenía muchos deseos de servirte. Jesús, yo tenía una intención de amarte. Tú conoces, Dios, que yo sentía ese deseo. Jesús le dirá, hijo, no son los que me dicen, son los que hacen. ¿No fue eso lo que Jesús dijo? No es todo aquel que me dice yo, Jesús, no, el que hace Jesús. Iglesia, ese es el verdadero evangelio que está escrito en la Biblia. Usted cada vez que viene hoy en la mañana vino a darle la gloria a Dios, agradecerle a Dios. Cada mañana sepa por qué vino a la iglesia, sepa que hoy vino a darle gracias. Vino a decirle gracias a Dios por esta nueva semana que le va a dar, a honrarlo, porque usted le pertenece a Dios, sin mirar a nadie más. Desearlo sin hacer no es suficiente, iglesia. Quiero que le quede este pensamiento a usted en su mente, que todos conservemos este pensamiento de decir, Dios, quiero ser hacedor de tu palabra, quiero comenzar a poner en aplicación, en obra tu palabra, porque mucha gente tal vez en la iglesia piensa que la iglesia ofrece otras cosas, que le buscan. Muchas personas vienen o vamos, todos vamos en cierta ocasión a la iglesia por X razón. Muchas personas van, por ejemplo, algunos jóvenes van por buscar novia, novio. Otras personas van por acá, por allá. Usted llegó a la iglesia por buscar algo. Espero que ese algo sea Dios. Sea Dios. Buscar de Dios. Porque eso es lo único que yo le puedo ofrecer. Decirle, mira, aquí está Dios. Y Él, yo no puedo ni arreglar mis propios problemas. Dios sí puede. No podemos nosotros mismos. Pero Dios sí puede. Dios puede con los míos, con los suyos. Sus problemas solo son una oportunidad para que Dios se glorifique. Eso es lo que Dios está permitiendo en su vida.
Gloria a Dios, iglesia. Terminemos orando. Démosle la gloria a Dios.